Creo que muchos nos hemos preguntado por lo menos una vez quién ganaría en una pelea entre Minato e Itachi. Y si tú no, pues una vez puedes sacarte a chingar a tu madre del video, güey. El día de hoy vamos a ver un versus del anime, pues vamos a ver uno de los más populares que he visto. Bueno, no, simplemente he visto comentarios que afirman que Minato le parte su santísima madre a Itachi, o que Itachi barra el suelo con Minato, etc. Pero hoy te voy a decir quién ganaría y el por qué. Y también los pondremos en su prime antes de morir. No vamos a juzgar su modo de Tensei, ya que aquí es más que obvio que Minato se follaría brutalmente a Itachi. Y no nos basaremos en los databooks. ¿Por qué? Porque pues, para mí es una cagada. Así que solo tomaremos en cuenta el manga y los capítulos canon del anime. Así que repasemos algunos puntos de quién ganaría en qué cosa, y quise juzgar algunas cosillas como inteligencia, taijutsu, ninjutsu, genjutsu, velocidad y ya, papitos. En algún otro versus juzgaremos otros aspectos, pero valiendo verga, vamos a comenzar. Por cierto, las técnicas oculares Itachi que no son genjutsu no las clasificaré como doujutsu sino como ninjutsu, al igual que las técnicas de sellado de Minato no las consideraremos como fuijutsu sino pues también como ninjutsu. Esto para dejarlo como que más parejo todo el pedo. Primero, la inteligencia. Si bien los dos son unos pinches prodigios de la hoja con un coeficiente mamastrófico, Minato alberga el récord de calificación más alta en el examen escrito de los exámenes Chunin. Por lo tanto, para mí es un puntito para Minato. Ahora, en inteligencia en combate, ambos han tenido muchísima experiencia en eso, siendo que Itachi pues completaba misiones Ambu desde que tenía pañales, güey, y también pues necesitaba hacer alguna estrategia mamastrófica al momento de cazar Jinchurikis, eso pienso yo. Mientras que Minato acabó con una guerra prácticamente él solo, y todo su estilo de combate es pura y dura estrategia. Yo le voy un poquito más a Minato en cuanto a experiencia en combate, pero ambos me laten, entonces no quiero ser injusto, así que les daremos un punto a ambos. Ahora vámonos con fuerza y taijutsu. Mezclé ambas porque claro que van de la mano. Si das un golpe débil pues no vas a provocar algún efecto, así que es lo mismo, ¿no? Aquí sí o sí Minato es superior. Si bien Itachi no es malo en el taijutsu en lo absoluto, Minato es mucho mejor al basar su estilo de combate en movimientos rápidos y precisos. En un combate full cuerpo a cuerpo, pues sin ninguna duda estoy seguro de que Minato gana. Por eso punto para Minato. Ahora, ninjutsu. Aquí las cosas se complican muchísimo porque en cuanto a la variedad de ninjutsus creo que estaría a la par si no Itachi conocedor pues de todos los jutsus del clan Uchiha y Minato eminencia de los sellos del clan Uzumaki. Y si hablamos de flexibilidad con los jutsus, de igual manera me parece muy reñido, ambos saben cómo explotar al máximo cada uno de sus jutsus. Y si hablamos de poder destructivo, de esto creo que igual están muy parejos, teniendo Itachi jutsus super duros, pero Minato podría neutralizarlos todos, así que muy difícil. Podría darle el punto a alguno, pero me es muy difícil, por lo cual lo consideraré como un empate, así que punto para ambos. En cuanto a genjutsu, creo que es obvio, punto para Itachi. Velocidad también es obvio, punto para Minato. Si lo vemos solo así por puntos ganaría Minato, pero las cosas no son así, mis niños. Vayamos a una situación hipotética de pelea. Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast. Primero repasemos las bases del genjutsu. ¿Cuáles son las maneras de liberarte de un genjutsu? ¿Tú lo sabes, Georgie? No lo sabes, un pendejo. Hay varias, pero que a mí me conste son 3, papitos. 1. Cargarte al güey que está usando el genjutsu. Este es algo imposible en un 1 vs 1, a menos de que tengas una invocación mamastrófica que pueda contra el otro güey, así que descartado. Número 2. Contar con un genjutsu más fuerte y darte cuenta de que te encuentras en uno, cosa que sería imposible para Minato, ya que Itachi es casi el dios del genjutsu, así que pues no creo que, a pesar de que conozca algún genjutsu, pues pudiera vencer a Itachi en esto. Número 3. Con una fuente externa de chakra. Si alguien inyecta cantidades de chakra en una persona que esté envuelta en un genjutsu, este se terminará liberando. Y dirás, no mames, es un 1 vs 1. Pero ese es el caso, papito. Minato tiene invocaciones y maneja el modo sabio, por lo cual tiene contrato con Pa y Ma. Al igual
igual que debe de manejar la fusión con ellos como Jiraiya. Naruto es el único que no puede realizar esta fusión debido al zorro. Por lo tanto, si Minato domina esta fusión, significa que Pa y Ma, mientras se mantengan con él, pues con los ojos cerrados para no caer en genjutsus, pues pueden estarle proporcionando chakra a Minato, volviéndolo inmune a cualquier genjutsu. Por lo tanto, a Itachi solo le quedaría el guionazo del Izanami e Izanagi, el Susanoo y el ninjutsu. Y el Amaterasu. Realmente desconozco si el Izanami se adhiera a las reglas de los genjutsus normales, pero como yo lo dudo, contemplaremos que sí puede funcionar, ¿no? Pero es un jutsu que no tendría efecto en Minato, ya que Minato se ha demostrado que es un personaje que acepta la realidad y no trata de cambiarla. Por eso mismo dio su vida sin ningún remordimiento por su hijo, y asimismo sin remordimientos le encargó al zorro, confiando en que Naruto podría llegar a controlar este poder. Minato aceptaría el bucle en el cual se encuentra y se liberaría fácilmente. Aquí solo le queda a Itachi el Izanagi, el Susanoo y sus ninjutsus y el Amaterasu. Pero todos sabemos que el Amaterasu no sirve para nada, ni para limpiarte el culo, así que no lo contaremos. El Susanoo sería su arma definitiva, con esa espada que lo sella todo, pero pues... pinche espada de cagada, ¿no? No sé si podría sellar un jutsu de sellado de los Uzumaki, un jutsu de sello contra otro de sello. ¿Qué pasa? Yo no lo sé, güey. Si alguien lo sabe, pónganlo en los comentarios. La neta no lo sé, pero Itachi pues no maneja el Susanoo al nivel de Sasuke ya avanzado, así que no creo que sea problema para Minato esquivar sus ataques y esperar a que la poca cantidad de chakra de Itachi se acabe, o se quede ciego, la que pase primero, ya que como sabemos Minato cuenta con mucho más chakra que Itachi. Bueno, la verdad, eso pienso yo. ¿De dónde me saqué eso? Pues basta con ver las técnicas de Minato, las cuales consumen un puterísimo de chakra. Sumando a la cantidad de veces que las utiliza, es lógico que Minato tenga unas reservas de chakra bestiales. Itachi también tiene lo suyo, siempre tiene activado el puto Sharingan y la mamada, pero no llegaría a superar a Minato en un enfrentamiento que se pueda alargar, si se trata de chakra. Así que nos queda un Itachi con Sharingan, ninjutsus clásicos y que puede revivir una vez. Si bien sería una batalla muy interesante con Minato lanzando sus herramientas ninja e Itachi siguiéndole el paso con el Sharingan, terminaría como la batalla de todo e Itadori contra la maldición de grado especial, partiéndole la madre tarde o temprano. Y aún Minato cuenta con 1000 técnicas de sellado, muchísima más movilidad, invocaciones mamastróficas, el modo sabio, etcétera, etcétera, etcétera. Y si revive el pinche Itachi sería solamente para que Minato se lo volviera a parchar. Minato es simplemente el ninja más grande que tuvo la hoja, no el más poderoso, pero sí el más grande y mucho más duro que Itachi. Aunque algo que sí no sé es que si están en el modo Dotensei, pudiera lograr este Itachi sellar al cuerpo de Minato, o podría sellar a la parte del zorro que tiene, no lo sé. Si alguien lo sabe, déjenmelo en los comentarios. Pero bueno, ya se lo saben, mis poches. Si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no estás de acuerdo conmigo, ponlo en los comentarios, pendejo. Sabes que me vale madres, pero ponlo ahí. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso. Y chao, chao.